Es importante esto, que ahora vas recién, Leo, porque el Señor entre nosotros no habla solamente por el que está acá adelante, sino por todos, porque todos vamos aprendiendo juntos. Bueno, vamos a leer lo que dice en 2 Juan, verso 4. Ahí lo ven bien, no ven ni medio, ¿no? Queda medio chiquitón. A ver, vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito. ¿Ahora está un poquito mejor? Ahí está. Bueno, la NBI dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Llegan a leer bien ahí? Vamos a agrandarlo acá un poquito más. Un poquito más. A ver, ahí. Dice, hoy, como hace 2000 años, los hombres hacen la misma pregunta con escepticismo que Pilato hizo a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de esto, no? Dijimos que la estrategia de Satanás es justamente falsear siempre la verdad, ¿no? Y que en nuestros días cuesta saber qué es la verdad en todo el ambiente, en todo donde nos manejemos, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos la verdad segura, que es la verdad de Jesucristo. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad, ¿no? Y también es la vida, ¿no? Y dice, no dándose cuenta que la respuesta estaba frente a él. Jesús, durante su ministerio, había respondido a esa pregunta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:5. Jesús no enseña simplemente la verdad. Él es la verdad. Es cierto que Él enseña la verdad. Es cierto que Jesús enseña con verdad el camino de Dios, y ahí podemos ver en los versículos de Mateo 22:16. ¿Quién busca? Mateo 22:16, otro que busque Marcos 12:14 y otro que busque Juan 18:37. ¿Quién tiene? Ahí, Mateo 22:16. ¿Quién busca? Yo. ¿Vos, Graciela? Sí. Sí. Mateo 22:14. 12 y 14. Marcos 22:14. Vengo bien, Vengo bien. Marcos 12:14. Buscás vos. Y vos tenés Juan. Bien. Mateo 22:16. Dice, Esperen que me tomen el café. Dale. enviaron a alguno de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos a César o no? Dice, enseñas maestro, le decían los fariseos, pero encima lo venían a adular, pero le decían, enseñas con verdad el camino de Dios, ¿no? ¿Qué dice Marcos? Dice 12:14, cuando ellos llegaron le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? Enseñas el camino. Los dos, fíjense que los dos autores de los evangelios dicen que los fariseos le decían al Señor, enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Y qué dice Juan 18:37? Dice, entonces sí eres rey, replicó Pilato. Y Jesús le contestó, si tú lo dices, yo, por mi parte, vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Y todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan.
Vine, en otra versión dice, para dar testimonio de la verdad. Ayer cuando repasaba esto, les mandé este texto a mis compañeros de secundaria, ¿no? ¿Qué dices de ti mismo? Me dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad, ¿no? Y entonces algo sencillo, nos cuesta encontrar la verdad, pero sabemos que la verdad está en Jesús, ¿no? Y es bueno tener esta conciencia, es bueno. Pero todo es posible porque Él mismo es la verdad. Jesús es la encarnación misma de la verdad. Es la verdad en persona. Como tal, es la realidad final en contraste con las sombras que los preceden. Y ahí dice en 1 Juan 1, 14 y 17 lo que Él es, ¿no? Pero en el contexto de Juan 14, 5, el término la verdad parece tener un matiz diferente de significado. Es lo que se enfrenta a la mentira. Jesús es la verdad porque es la fuente confiable de la revelación redentora. Él, el que sea el sentido que utiliza la palabra, resulta claro por el texto de Juan 14, 7. ¿Quién lo tiene, Juan 14, 7? Dice, si me conocéis, también a mi Padre conocerás, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde ahora le conocéis. Él se presenta y dice, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre, ¿no? Él enseña la verdad de esta manera. Este texto de Juan 14, 7 enseña que Cristo revela al Padre. La verdad es una verdad viva, es activa, nos santifica, nos guía y nos libera. Y ahí podemos leer Juan 8:32 y Juan 17:17. Miren, esto lo voy a buscar yo. Juan 8:32. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Básicamente Jesús es la verdad, Él mismo en persona. Y entonces en el verso 5 y 6 hay una exhortación. Vamos a leerla. Juan 5 y 6. Dice, yo leo de la NBI. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Vemos que en esta carta de Juan también él va repitiendo los mismos conceptos que vimos en 1 Juan, ¿no? Y acá el apóstol da una exhortación. Dice, el apóstol se gozó en ver que los creyentes permanecen en la verdad, pero el mandamiento que procede de Dios no solo comprende el mandamiento de mantenernos firmes en lo que creemos, sino también la manifestación del amor entre los creyentes. El mandamiento de andar en la verdad no es el único mandamiento. Al mandamiento de creer se agrega el de amar. Ser cristiano es creer en Cristo y amarnos unos a los otros, y lo vemos ahí en esos pasajes. La fe y el amor son señales del nuevo nacimiento. ¿Creen que esto es así? ¿Cuánto bien nos hace la fe, pero también la manifestación del amor de los hermanos? ¿Cuánto bien nos hace, ¿no? Qué necesario que es para una vida saludable en la iglesia, sobre todo, ¿no? Algunos objetan que la fe y el amor no pueden someterse a la disciplina y están más allá del alcance de los mandamientos. Preguntan, ¿cómo se me puede ordenar que crea
en lo que no creo o ame a quien no amo? La respuesta a esa pregunta reside en la naturaleza de la fe y el amor cristianos. Es cuando se considera la fe como una intuición y al amor como una emoción que parecen estar fuera de la esfera del deber. Pero la fe cristiana es una obediente respuesta a la revelación de Dios en Cristo. Esta revelación tiene un contenido moral. Esto es lo que vimos en primera Juan también. Ahora, cuando Cristo llega a nuestras vidas, el que es amor, el que es verdad, es imposible que no nos cambie. Es imposible que no nos haga amar, ¿verdad? Amar al otro, querer tener comunión con el otro, querer estar con el otro y querer servir. ¿Por qué motivo? Por amor. Porque Él es la motivación del amor en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? En forma similar debemos recordar que la esencia del amor cristiano, ágape, pertenece más bien a la esfera de la voluntad y a la acción que a la emoción. No es la pasión involuntaria e incontrolable, sino un servicio abnegado, emprendido por una elección deliberada. Así, pues, se ordenan ambas cosas, la fe y el amor. Vamos a ver ahí en 1 Juan 3:23. Dice, 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, pues así lo ha dispuesto. Esta disposición que dice, así lo ha dispuesto, parece como que es un mandamiento, pero en realidad es el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó, ¿no es cierto? De amarnos unos a otros, ¿no? Un amor abnegado, un amor ágape. Además, observamos los pronombres que el apóstol utiliza. Te ruego que nos amemos unos a otros. El mandamiento de Juan de amarse unos a otros involucra al mismo apóstol. No está dando enseñanza para los demás, sino que se incluye porque en este mandamiento estamos todos incluidos. Por eso el apóstol exhorta a cumplir con el mandato del amor, que no es novedoso porque se encuentra en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Y ahí se me deformó el texto. Ahí está. El mandamiento de Dios es el amor. Tanto a Él, gracias por corregirme, como al prójimo. Y ahí lo vemos en esos pasajes, en Deuteronomio 6 y en Levítico 19. Y Jesús lo formuló a modo de mandamiento a quienes son hermanos entre sí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y se lo dijo en las santas, en la última cena. Ahí lo vemos en Juan 13:34. Ahora, ¿qué parámetros, no? Que nos pone el Señor. Dice que nos amemos los unos a los otros. ¿De qué manera? Como Él nos amó. ¿Qué parámetro? Constante, un parámetro. Nos puso la vara bien alta el Señor. Como para que nosotros tomemos conciencia de qué tipo de amor tenemos que tener, ¿no? Veía en Efesios, vieron que en el Proforme estamos haciendo el libro de Efesios, ¿no? Estamos terminando el libro de Efesios. Y habla del amor entre el esposo y la esposa, ¿no? Habla
de esto de que la esposa debe sujetarse al esposo. Entonces polemizábamos un poco en el seminario, ¿vieron? Porque hoy vemos la palabra sujetarse, la vemos como una palabra media abusiva, ¿no es cierto? Dice, la esposa debe sujetarse. Pero después le tocan los deberes de esposo y dice, mirá, vos tenés que amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Y yo digo, pucha. Claro, justo había tenido una semana media complicada con mi señora, ¿no? Y Dios venía y me hablaba, dice, tenés que amarla como Cristo amó a la iglesia. Se entregó por ella para santificarla y hacérsela y presentársela a Dios. Ay, Dios. Y yo y se confirma lo que siempre dije, ¿no? Lo que siempre digo, el Señor no le habla al otro. El Señor me habla a mí, ¿no? El Señor me habla a mí. El Señor te habla a vos. No va a cambiar al otro, te va a cambiar a vos, te va a cambiar a mí, ¿no? Y entonces, eso tuvo que llevarme a cambiar, a renovar, a reforzar mi amor y a poner otros parámetros. Y entonces cada vez que ahora hay algún indicio de conflicto, me viene el texto a la mente. Hay que amarla como... Sí o sí. ¿No? Y parece que a veces nos quedamos en la sujeción. Uy, qué antiguo esto. No, no es así. Los parámetros de Dios son totalmente distintos y así es como nos dice. Dice que se amen unos a otros como yo los amé. Como yo los amé. Es recíproco. No es solamente para los esposos, es para todos, como yo los he amado. Pero la novedad del precepto que se formula aquí es evidente por el hecho de que Jesús exige que sus discípulos se amen unos a otros como Él los amó. La vida cristiana se considera aquí desde el punto de vista de los mandamientos de Dios. La palabra mandamiento es la que, repitiéndose 4 veces en 3 versículos, da cohesión al párrafo. Debemos andar según sus mandamientos, en el verso 6. Debemos andar en la verdad, debemos andar en amor. Porque estos son los mandamientos de Dios. Este es el triple andar del cristiano. La libertad cristiana no es incompatible con la ley, como lo es con el amor. Si bien el cristiano no está bajo la ley, porque la salvación no depende de la obediencia de la misma, esto no lo exime de la obligación de guardar la ley. Y ahí, alguien que busque Romanos 8:4 y 13:10 y yo busco Mateo 5, del 17 al 20. 8:4 leo. Mateo 5. Bueno, leo yo primero Mateo 5, del 17 al 20. Dice así: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino para darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y a lo de los maestros de la ley. Fíjense cómo el Señor decía y abogaba aún por la ley, aunque parecía que no, a los mismos fariseos les parecía que no la estaba cumpliendo, ¿no? Sin embargo, Él estaba
cumpliendo toda la ley. ¿Qué dice Romanos 8:4 y Romanos 13:10? 8:4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y dice el 13:10. Ese lo tengo yo. Dale. Dice, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Qué texto, ¿eh? Acá dice el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Eh? Acá otra vez se me descuajeringó. Vamos a tratar, ahí está. La libertad con que Cristo nos hizo libres no es libertad para violar la ley, sino el poder para guardarla. ¿Eh? Fíjense qué bueno lo que dice. No es libertad para violar la ley, sino el poder para guardarla. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da el poder. No es el poder, al menos en todos nosotros, para hacer grandes milagros, para hacer grandes señales. Es el poder que nos dio a todos, sí, para guardar sus mandamientos. Es el poder que nos dio para cumplir lo que Él nos pide realmente, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y ahí hay una advertencia. Vamos a leer del 7 al 11. Segunda Juan 1, del 7 al 11. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Como siempre, el apóstol, bien directo, ¿no? Dice, Juan llega a la segunda parte de su mensaje y se vuelve de los verdaderos creyentes a los falsos maestros. Aunque está agradecido porque algunos están andando en la verdad, está profundamente preocupado porque muchos engañadores han entrado en el mundo. De hecho, su súplica a la iglesia, contenida en los versos 5 y 6, se funda en la peligrosa actividad de estos falsos maestros. Sobre esta situación, de hecho, el apóstol basa una doble advertencia a sus lectores. Primero, no se dejen engañar a sí mismos, no sea que pierdan su recompensa. Y segundo, que no den estímulo a alguno de esos engañadores. Eran falsos profetas itinerantes que viajaban por los caminos de Roma, tratando de influenciar a las iglesias que visitaban con falsas interpretaciones sobre la persona de Cristo. En un sentido, se autopresentarían como misioneros cristianos. Desde la posición del apóstol eran impostores. Fue una crisis profunda el choque entre los ministerios local de los ancianos e itinerante de los profetas y el control apostólico. ¿Ustedes se acuerdan que en ese tiempo estaba la Escritura? ¿Estaba la Escritura? No estaba la Escritura. Ellos no estaban como nosotros que teníamos la Biblia. Entonces se levantaban algunos que se decían que eran profetas. El Señor, estamos hablando de que Juan escribió esto más o menos por el 90 después de Cristo, o sea, hacía 60 años
que Cristo había muerto en la cruz y había resucitado y había ascendido. 60 años después, muchos que no conocían a Jesús, que como dice Juan en primera Juan, ¿no? Salieron de nosotros, pero no son de nosotros, daban enseñanzas falsas. ¿Por qué? Porque la palabra, el canon de la palabra no estaba escrito. Entonces estos profetas iban y salían, ¿no? Y los apóstoles, ya quedaba Juan nada más. Sí, estaban circulando las cartas de Pablo, que se estaban haciendo conocidas, pero el apóstol Juan estaba preocupado por esto, ¿no? Por eso él machaca tanto sobre los falsos profetas y sobre quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Y la única forma era enseñando constantemente sobre aquellos que eran sus discípulos, sobre la iglesia a la que él ministraba. Es esta enseñanza oral que el apóstol marcaba, ¿no? Como bien habían enseñado el Señor Jesús, la ley de Dios, que era de transmisión oral, decía, le vas a enseñar esta ley de Dios, le vas a enseñar a tus hijos, se la vas a repetir al acostarse, al levantarse, cuando vayas por el camino, la vas a escribir en las paredes de tu casa, ¿no? Una enseñanza oral que Dios le había marcado al pueblo de Israel para poder aprender su ley, ¿no? Y esta era la única forma que hasta ese momento el apóstol Juan tenía. Repetir la enseñanza, ¿no? Para que le quede a la iglesia y se cuiden de los falsos maestros. ¿Cómo nos cuidamos nosotros de los falsos maestros? Permaneciendo en la palabra, ¿no? Permaneciendo en la palabra. ¿Y cómo permaneces en la palabra? Leyéndola, meditando, Estudiándola, también. conociendo, haciendo lo que estamos haciendo, preparándonos, porque Dios te va a hablar en la medida en que vos más y más lo vas buscando, lo vas conociendo a través de la palabra. ¿Amén? Amén. Descripción, dice, en el verso 7. En la primera carta el apóstol hizo referencia y advirtió acerca de los falsos profetas que habían salido, en 1 Juan 4.1. Aquí reitera la advertencia, pero en lugar de referirse a los falsos profetas, los clasifica de engañadores y afirman que han salido por el mundo. Dice, son engañadores porque se desvían de la verdad y procuran que otros sigan sus mismos pasos. Estos contradicen lo que era desde el principio, es decir, lo que representa el mensaje sobre Jesucristo y su obra, que era predicada por los apóstoles. Se enseñaba como doctrina y se creía por los creyentes. El apóstol Pablo era una fuerte expresión. El apóstol Pablo, en una fuerte expresión, dice que los falsos hermanos, en 2 Corintios 11:26 y Gálatas 2:4, son lobos vestidos de ovejas, y como lo llamó Jesús en Mateo 7:15. Tales falsos maestros son muy peligrosos cuando se infiltran en la iglesia. Aparte de esto, si ustedes se acuerdan, lo que decía, lo que dijo el Señor Jesús, si leen en Mateo 24, dice que van a venir muchos, que se van a proclamar, van a venir muchos falsos cristos, y van a decir, está aquí, está allá, ustedes no le crean, ¿no? El Señor Jesús dijo que son lobos vestidos de ovejas. Por esta razón, el Señor advirtió sobre ellos y expuso el propósito de su objetivo diabólico, que es procurar engañar, si fuese posible, aún a los escogidos.
Mateo 24, 24. Y advirtió a los apóstoles que surgirán falsos cristos y falsos profetas. Vamos a leerlo. Mateo 24. Lo busco acá. 24, 4 y 5 y 24, 24. Mateo. Dice 24, 4 y 5. Tengan cuidado que nadie les engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y 24, 24 dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y quiero leer Hechos 20, 29. Esperen que lo encuentre. Hechos 20, 29. El apóstol Pablo está despidiéndose de la iglesia de Éfeso, después de haber trabajado con ellos, y en la playa ora con ellos y dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Ya tanto el Señor Jesús como los apóstoles venían advirtiendo de que esto iba a pasar. Por eso dice, el apóstol lo llama lobos rapaces que no perdonan al rebaño, exhortando a los líderes de la iglesia a prestar atención porque estos saldrían de entre ellos. La falsedad de la enseñanza, como hemos visto, consistía en negar que Jesucristo ha venido en carne, una de las formas de herejía gnóstica más extendida en el siglo II. La verdad de la encarnación de Cristo, el Verbo fue hecho carne, está expuesta por el apóstol en su Evangelio, en 1 Juan 1,14, y expresa la misma verdad cuando empieza su primera carta. Juan, al identificar la negación de esta verdad esencial de la fe cristiana con el anticristo, se está refiriendo a una de las características del anticristo que aparecerá en el futuro de la historia humana, como engañador y mentiroso, pervirtiendo la verdad y actuando contra Cristo. Esta acción la realiza ejerciendo su influjo sobre los engañadores que salieron al mundo, los falsos maestros o profetas. Es necesario recordar los calificativos que Juan da a estos engañadores. Dice, son mentirosos, engañadores, falsos profetas, impostores, que es equivalente a engañadores, y anticristos. Es muy interesante esto que vemos, y es muy interesante lo que vamos a ver el año que viene en el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis nos da un parámetro de cómo es el anticristo, ¿no? De su versatilidad, de cómo va a engañar al mundo, de cómo va a traer una paz falsa durante 3 años y medio, ¿no? Supuestamente poniendo entre las naciones paz, pero teniendo una oculta, una represión impresionante, sobre todo contra el pueblo de Israel, hasta que finalmente eso estalle después de 3 años y medio en el tiempo de la gran tribulación. Es apasionante lo que vamos a ver el año que viene, ¿no? Y que tiene que ver específicamente con el trabajo del engañador, del anticristo propiamente dicho. Pero acá Juan hablaba de estos pequeños anticristos que son los que enseñan falsamente. Están preparando el terreno. Y de alguna manera es el trabajo de Satanás. Porque, ¿qué dijimos?
el Señor Jesús dijo que Satanás es padre de mentira. Padre de mentira. Y su mayor acción es justamente la mentira. Es el engaño. Desde que engañó a Adán y Eva, su engaño es lo que viene constantemente haciendo, ¿no? Y nosotros tenemos que estar atentos, con el conocimiento de la palabra para descubrir ese engaño y no ser engañados nosotros. ¿Se entiende? Entonces la amonestación es el problema que ocurría. Vamos a ver el verso 8. Segunda Juan 8. Me gusta ir leyéndolo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Dice, ¿no? Entonces el problema que ocurría con la aparición de los falsos maestros era grave. Negar la verdad sobre Jesucristo como Dios manifestado en carne trae consecuencias que afectan directamente no solo la doctrina de Cristo, que es la cristología, sino también a la doctrina de la salvación. Soteriología. Ya esa palabra no la conocía yo, pero se refiere a la doctrina de la salvación. Si Jesús no fue verdaderamente hombre y murió por los pecados en la cruz, no pudo haber sustitución, puesto que el sustituto tenía que ser hombre para morir y tenía que ser Dios para que el sacrificio fuese de valor infinito, capaz de ser sustituto por todos los pecadores que creen. ¿Se entiende esto? Tenemos que ponernos siempre en el lugar de aquellos que estaban entrando al cristianismo en aquella época. Para nosotros el cristianismo es sencillo, porque ya lo tenemos mamado desde una cultura, pero aquellos eran paganos y estaban siguiendo, aprendiendo a seguir a un Dios que era un Dios de los judíos, a un Dios que marcaba el pecado y que para limpiar el pecado necesitaba sangre inocente, ¿no es cierto? Y por eso había sustituido, había hecho el sacrificio de un cordero inocente cada año para limpiar los pecados del pueblo. ¿Se acuerdan? Como mandaba la ley. Pero llegó el momento donde dice, vamos a hacer un sacrificio de una vez y para siempre y por todos. Y para eso necesitaba que sea Dios mismo, su propio Hijo, sangre inocente, para morir por todos. Ahora, para toda la gente del mundo pagano era algo realmente nuevo. Nosotros los tenemos mamados desde una cultura, pero ellos no. Y tenían muchísimos ritos distintos, con muchísimos otros dioses a los que tenían que dejar de lado toda una cultura, una forma de vida. No era algo sencillo, pero sin duda, por el poder del Espíritu Santo, se pudo llevar a cabo esta tarea gloriosa que Dios hizo a través de los apóstoles en aquellos primeros tiempos y nos llegó a nosotros. Por eso dice, si Jesús no fue verdaderamente hombre y murió por los pecados en la cruz, no pudo haber sustitución, puesto que el sustituto tenía que ser hombre para morir y tenía que ser Dios para que el sacrificio fuese de valor infinito, capaz de ser sustituto por todos los pecadores que creen, por todos los pecadores de todos los tiempos, de todos los tiempos. Por eso para nosotros hoy es válido el sacrificio de Cristo, el perdón de pecados, porque Él murió una vez y para siempre, como dice la palabra. ¿Se entiende?
A ver. Bueno, vamos a ir hasta ahí, terminar el verso 8. Dice, habiendo descrito el hecho e indicado el peligro de los falsos maestros itinerantes, Juan ahora lanza su primera advertencia. Mirad por vosotros mismos. Él es el mismo verbo utilizado por Jesús en Marcos 13:23. El apóstol exhorta a una vigilancia plena de uno mismo. El tentador es sutil y puede arrastrar a alguno para hacerle caer. El creyente no puede aflojar la vigilancia sobre aquello que recibe. La importancia de la vigilancia del creyente, Juan plantea negativamente: no perdáis el fruto de vuestro trabajo, y positivamente, sino que recibáis el galardón completo. La salvación no se trata de lo que el creyente gane, de que los creyentes ganen o pierdan la salvación, la cual es un don gratuito, sino de su recompensa por su fiel servicio. Parece tratarse de una metáfora tomada del pago del salario, pues el galardón es el salario de un trabajador, según lo que indican esos pasajes. Sin permanecer fieles a la doctrina, no es posible alcanzar la recompensa que Dios ha establecido para los que son fieles. La enseñanza de las recompensas escatológicas es clara en toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, y ahí tendríamos algunos pasajes para estudiar. La doctrina incorrecta puede privar al creyente de su recompensa celestial. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice Colosenses 2:18. La verdad bíblica es un depósito que debe ser guardado con diligencia, como exhortaba el apóstol Pablo a Timoteo. La verdad, sería lindo ver esos pasajes. Ahora, cuando el apóstol nos dice no pierdan, miren que no pierdan su galardón, no está diciendo que vamos a perder la salvación. Está hablando de una vida de testimonio. Está hablando de vivir una vida de testimonio. Ustedes vieron que ¿qué se dice? Que cuando uno tira las plumas así al viento, ¿qué es lo que pasa? Se vuelan y es imposible después volver a recogerlas, ¿verdad? Y eso pasa con nuestro testimonio cuando es manchado a consecuencia de no seguir a Dios como debiéramos, ¿no? Cuando metemos la pata, muchas veces, públicamente, ¿no es cierto? Y queda manchado el testimonio. Entonces dice, no pierdan el fruto de su trabajo, sino sigan al Señor diligentemente. Cuídense de no echar a perder el fruto de su trabajo. Más bien, procuren recibir la recompensa completa. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Dejamos acá, ¿les parece? Y seguimos la clase que viene.